Supercrack Estrella presenta Viajero del Tiempo en el partido Lakers vs Celtics 1966. El viajero del tiempo se va de la ciudad. Este era el título de la noticia en un periódico. Andrew Carlson, un autoproclamado viajero del tiempo, fue encarcelado por cargos de tráfico de información privilegiada. Afirmaba ser del año 2256. Para mayor diversión, desapareció del interior de la celda. Es el mismo que aparece en este partido Lakers vs Celtics 1966. A veces parece asombroso como si miras imágenes del pasado con detalle puedes encontrar cosas extrañas y misteriosas. Mira las manos de este señor en la final del partido Lakers vs Celtics 1966. Es posible que pueda tener algo tan pequeño como una cámara de video tan pequeña en sus manos en el año 1966, algo tecnológico es, pero ¿qué es lo que puede ser ya que en año 1966 no existía cámaras de fotos o de vídeos tan pequeñas? La serie del Campeonato Mundial de la NBA de 1966 fue la ronda de campeonato de los playoffs de la NBA de 1966, que puso fin a la temporada 1965-66 de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA. Los Boston Celtics, campeones de la División Este, se enfrentaron a Los Ángeles Lakers, campeones de la División Oeste, en una serie al mejor de 7 partidos, en la que los Celtics ganaron 4-3. Para los Celtics, esta fue su 10ª participación consecutiva en las finales, igualando un récord deportivo profesional norteamericano establecido por los Montreal Canadiens de la NHL de 1951 a 1960 y los Cleveland Browns de la NFL de 1946 a 1955. 1966 había sido un año de misterios, un misterio de leyenda. En 1966 Billy Allen White desapareció en el Atlántico, ¿o no? El escritor Pedro Menchen publica tras años de investigación perdido en el Atlántico, Sloper, la increíble historia real de un personaje fascinante. El 5 de octubre de 2002, el escritor Pedro Menchen, Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 1952, recibió un email de un señor de Washington después de Cristo que catalogaba libros en español en la biblioteca del Congreso. Aquel tipo llamado David Allen White le contó que había leído 2 novelas suyas por azar, le habían gustado muchísimo, lamentaba que no estuvieran disponibles en inglés y se ofrecía él mismo a traducirlas. El escritor, halagado, le dio permiso para ponerse manos a la obra y, en el intercambio posterior de correos electrónicos, mientras discutían los pormenores de la traducción, nacía también entre los dos una sólida y hermosa amistad. Un día, de forma casual, Menchen le preguntó por su padre Billy y el estadounidense le respondió a vuelta de correo: mi padre. Es una historia muy interesante. Se podría escribir una novela sobre su vida. Dicho y hecho, el español comenzó en 2003 a escribir una novela en el que mezclaba toda la información real que su interlocutor estadounidense le contaba sobre su padre y su extraña familia con otros elementos de ficción, pero un año después la abandonó. Aquello no parecía llegar a ningún sitio. Pasaron 13 años, aquella historia no acababa de desalojar su cabeza y en 2018 Menchen la retomó cambiando radicalmente la perspectiva. Ahora solo mostraría los hechos verídicos, sin ficción, pero lo haría manteniendo la voz del narrador protagonista en primera persona, su amigo americano David Allen White, que era, a fin de cuentas, quien le había contado todo lo que sabía sobre su padre y las dudas sobre su dramática desaparición. Y entonces se dio cuenta que aquello solo no le bastaba. Necesitaba seguir investigando por su cuenta. ¿Qué le pasó a aquel tipo? ¿Podría resolver aquel misterio de leyenda? ¿Quién fue en realidad Billy Allen White? El resultado fue Perdido en el Atlántico, Sloper, y la historia en sus líneas generales dice así. En 1966 la avioneta Beechcraft S-18 que pilotaba Billy Allen White desapareció en el Atlántico y fue dado por muerto. En su juventud, Billy, hijo de un humilde granjero de Texas, fue miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, combatió en la Segunda Guerra Mundial, se casó, tuvo un hijo, nuestro ya conocido David Allen, se divorció, volvió a casarse, tuvo otros 2 hijos más y se estableció en Liberia como sorprendente propietario de su propia línea aérea. Siempre fue un tipo de indudable encanto personal, que dejó una huella imborrable en todos aquellos que le conocieron y cuya desaparición y muerte no fue, tal vez por ello, aceptada por todos. Su propio hijo se sorprendió al comunicar a su madre y sus hermanastros sus propias dudas. Todos coincidían.
Billy era un piloto experimentado, su accidente resultaba muy extraño y los pequeños detalles que iban apareciendo sobre su otra vida paralela invitaban a todos ellos a preguntarse, ¿y si había simulado su muerte para iniciar una nueva vida bajo otra identidad? Un accidente sospechoso. Según un informe emitido por la Embajada de Estados Unidos en Monrovia después de los hechos, el Beechcraft de Billy partió de Gander, en la isla de Terranova, Canadá, a las 17:22 del 25 de noviembre de 1966. Al principio se unió en formación a otro avión, pero se perdieron de vista el uno al otro al atravesar una zona nubosa. Con todo, Billy siguió volando con normalidad casi 7 horas hasta que, sobre las 24:00, comunicó que su consumo de combustible parecía anormalmente alto. A la 1:21, Billy anunció que le quedaba combustible para 2 horas y media, más que suficiente, pensaba para llegar al aeropuerto de Lajes, en la isla tercera de las Azores, de la que les separaba apenas hora y media. Los problemas se acumulaban, sin embargo, sus sistemas de comunicación comenzaban a fallar y confesaba no saber con seguridad su posición. Justo después, a la 1:50, la señal del Beechcraft se debilitó. Y se hizo el silencio en el Atlántico. 1966. El año en que los extraterrestres visitaron el barrio madrileño de Aluche. Los lapsus temporales, time slips, también conocidos como desplazamientos temporales, son un fenómeno en el que una persona experimenta un cambio repentino en el tiempo y el espacio. Puede manifestarse como una sensación de ser transportado a otro período o lugar, o incluso como una breve visión del pasado o el futuro. Este fenómeno se ha registrado a lo largo de la historia y en distintas culturas, y ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. El miércoles 11 de junio de 1997, violentas tormentas eléctricas se abatieron sobre Wirral, en el noroeste de Inglaterra, y se produjo un espectacular espectáculo de luces en los cielos de Oilaque, mientras extraños relámpagos bifurcados se desplazaban lateralmente de un lado a otro de las nubes con un fuerte sonido crepitante y efervescente. Desaparición. Mientras los truenos sacudían las 4 esquinas de la península, un hombre viudo de 67 años llamado Jimmy desapareció de su casa y fue visto por última vez caminando cerca del paseo marítimo de Oilaque. Jimmy estaba recibiendo tratamiento para la depresión clínica en ese momento y sus 2 hijos, Roger y Martín, condujeron en su busca. Roger pensó que su padre podría haber decidido irse de marcha para embarcarse en una ruta de bares, pero Martín, siempre pesimista, temía que su padre se fuera a vivir fuera de la red como un vagabundo, solo para ser independiente. Los hijos no pudieron encontrar a su padre ausente. Al día siguiente, emprendieron una nueva búsqueda, mientras los bomberos de la zona se veían desbordados por las llamadas para bombear el agua de los locales inundados por la tormenta bíblica y hacer frente al atasco de las alcantarillas. La policía también estaba muy ocupada con la gigantesca operación de limpieza y el caos que estaba causando en las carreteras de Wirral. De repente, Roger vio a su padre Jimmy paseando por The King's Gap con una sonrisa en la cara, algo que no había visto en mucho tiempo. Se detuvo, gritó a su padre y salió del coche, y Jimmy se quedó allí, todavía con esa sonrisa. Roger, abrazando a su padre, le dijo: «Papá, ¿dónde demonios has estado? Martín y yo te hemos estado buscando por todas partes». Su padre respondió de forma extraña y chocante: «Creo que me he muerto y me he ido al cielo». Roger casi lo apartó de un empujón al retroceder sorprendido. ¿Qué? Jimmy no era muy coherente y divagaba sobre Oilaque Sands, los helados y cómo había vuelto al pasado. Roger, guiando suavemente a su sonriente y animado padre hasta el interior del vehículo, le dijo: «Sube al coche, papá». Cuando llegaron a casa, Martín estaba muy enfadado con su padre por haber salido sin dejar una nota que dijera a dónde iba, pero Roger suplicó a su hermano que se callara un momento para que su padre pudiera decir dónde había estado. Una historia muy extraña. Jimmy se había escabullido de su casa de Oilaque a las 11 de la noche y le había sorprendido el aguacero torrencial. Se había sentido casi hipnotizado por los relámpagos que atravesaban las nubes negras y grises y había visto una luz brillante en lo alto que supuso que formaba parte de una experiencia cercana a la muerte. La luz era cegadora y caliente, y Jimmy se dio cuenta poco a poco de que era el sol, un sol de verano feroz y abrasador en un cielo que ahora era azul celeste. Vio una cometa roja en forma de diamante colgando en el cielo y entonces Jimmy bajó los ojos. Allí estaba Oilaque Sands, abarrotada de gente vestida con los coloridos atuendos de antaño. A Jimmy le parecieron los años 50 o 60. No podía creer lo que veía en sus ojos. Por un momento pensó que aquello era el paraíso.
Todo era como lo recordaba cuando era joven, allá por la treintena, cuando nunca había tenido problemas de salud y la vida era tan maravillosamente sencilla. Jimmy se apresuró a bajar a la arena y sintió el calor del sol secándole la ropa mojada, y no pudo dejar de sonreír. La horrible depresión que había asolado su vida se había evaporado. Jimmy había retrocedido en el tiempo. Crédito de imagen. Si Yaula que la convicción religiosa inicial de que se trataba de una especie de paraíso nostálgico acabó por desvanecerse y Jimmy se dio cuenta de que, de algún modo, había retrocedido en el tiempo, y descubrió, hablando con gente desconcertada, que se encontraba en el año 1966. Las personas que me informan de sus viajes en el tiempo parecen pertenecer a dos grupos: los que tienen miedo de quedarse varados en el pasado, y a veces en el futuro, y los que quieren quedarse en una época pasada porque creen que entonces los tiempos eran mejores. Tenía 2 hijos y sabía que los echaría mucho de menos, pero verla que en 1966 en un día de calor abrasador y vislumbrar algunos de los personajes que había conocido de joven, como el viejo señor Prescott de la cercana Market Street, era simplemente una utopía para él. Jimmy oía la música de los Beatles en una pequeña radio de transistores junto a una señora que tomaba el sol, y le entraron ganas de llorar. ¿Era solo un sueño? Se agachó y fue a agarrar un poco de arena para asegurarse de que era real cuando un niño le lanzó accidentalmente una pelota de playa a la cara. Se rió mientras el niño se disculpaba. Miró el puesto de helados y supo que con la tarjeta de crédito que llevaba en el bolsillo no podía comprarse un Ninette Niner. Técnicamente estaba sin dinero. Jimmy pasó algún tiempo en aquella playa, temiendo todo el tiempo la llegada de 1997. Se alejó y finalmente se dirigió a Market Street y se detuvo frente a la tienda Woolcraft, donde la madre y la tía de Jimmy siempre compraban lana para tejer jerseys para él y sus hermanos, y echó un vistazo a la caja de ahorros Trustee en la esquina de Wall Street, antes de visitar la tienda de bricolaje donde su tío siempre le enviaba a por tornillos y clavos. Y entonces, cuando una furgoneta de parafina rosa pasó junto a Jimmy, todo desapareció. Justo como había temido, el aburrido y lloviznoso 1997 había vuelto, y al principio quiso intentar dar media vuelta y volver corriendo a 1966, pero luego sintió como si alguna inteligencia superior, quizá Dios, le hubiera dejado volver a 1966 solo para mostrarle qué tipo de persona seguía siendo en el fondo, a pesar de los años de depresión y ansiedad. Bueno, los hijos de Jimmy insistieron en que visitara a su curandero porque después de oír hablar de su viaje en el tiempo, temían de verdad por su salud mental, pero cuando Jimmy habló tranquilamente de su experiencia con su médico, este pareció fascinado y dijo que creía que Jimmy no había alucinado con el viaje al pasado, sino que de alguna manera, mediante algún fenómeno que la ciencia aún no ha descubierto, había visitado 1966. Jimmy, pensativo, dijo: aún conservo las zapatillas con la arena, las arenas de 1966, el único trozo de mi pasado que pude salvar, y guardaré esa arena como un tesoro, y sé que algunos dirán que estoy chiflado, pero no me importa lo que digan o piensen, he vuelto allí, doctor. Los desplazamientos temporales ya han sido reconocidos por la ciencia. Se trata de pequeños deslices en el continuo espacio-tiempo causados por ondas gravitatorias que se observaron por primera vez en septiembre de 2015 y, desde entonces, los científicos no han dejado de aprender más sobre cómo estas ondas pueden alterar el tiempo y el espacio. También han descubierto que, a pesar de lo que dice la gente sobre que nada puede moverse más rápido que la luz, que el propio espacio-tiempo puede expandirse más rápido que la luz. Esto no viola las reglas de la relatividad, ya que nada se está moviendo físicamente por el espacio, sino que el propio espacio se está estirando, y algunos físicos piensan que estos pequeños descubrimientos nos llevarán algún día a una máquina tan sofisticada y potente como el Gran Colisionador de Hadrones, que nos permitirá primero televisar el pasado, y luego permitirnos visitar el pasado en persona. El misterio del accidente de moto de Bob Dylan en 1966. ¿Por qué nunca volvió a ser el mismo? 1966 fue uno de los años clave en la vida del artista que cumple hoy 80 años. Su accidente de moto y posterior desaparición del ojo público aún sigue rodeado de incógnitas por desentrañar. Los hombres con máscaras de plomo. El misterio que lleva años sin resolver. Un extraño caso envolvió a 2 hombres cuando fueron encontrados sin vida, con máscaras de plomo. El caso de los hombres con máscara de plomo es uno de los más enigmáticos de la historia, pues su origen y las circunstancias que lo rodean siguen siendo un verdadero misterio hasta la fecha. ¿Cuál es la historia de los hombres con máscara de plomo?
El 17 de agosto de 1966, dos técnicos electrónicos llamados Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, quienes eran residentes en Campos do Goytacazes, Brasil, notificaron a sus respectivas familias que irían a Río de Janeiro en busca de unas piezas que necesitaban para reparar unos televisores. La última vez que se supo de ellos, fueron vistos en un autobús, ya que, posteriormente, fueron encontrados sin vida en una colina remota casi cubiertos por la hierba. Se dice que los cuerpos de aquellos hombres con máscara de plomo no presentaban violencia física, que vestían de traje, llevaban impermeables y usaban unas máscaras de plomo que cubrían sus ojos. Después de que las autoridades llegaron al lugar para emprender las investigaciones pertinentes, descubrieron que las máscaras de plomo que llevaban habían sido confeccionadas por los mismos Manuel y Miguel. Además, encontraron una libreta con anotaciones misteriosas. Una de las notas decía, 16:30, estar en el lugar acordado. Mientras que la otra, 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Junto a los cuerpos también se encontró una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. ¿Qué le pasó realmente a los hombres con máscaras de plomo? Hasta el momento, no se sabe qué sucedió realmente con los hombres con máscara de plomo. Lo único dicho por las autoridades es que los objetos que cubrían sus ojos podrían indicar que ambos técnicos estimaban que estarían en contacto con algún tipo de radiación. Las investigaciones también arrojaron que la botella de agua había sido comprada en un pueblo cercano al lugar de los hechos, llamado Niterói, y que los hombres con máscara de plomo habían acudido a un bar, donde adquirieron la misma botella y le firmaron un papel a una camarera, donde se comprometían a regresarla. No obstante, lo que continúa siendo un misterio es el motivo por el que los técnicos llevaban máscaras de plomo, toallas y un impermeable. Esto, sin mencionar que las cápsulas mencionadas en la nota nunca fueron descubiertas. ¿Cuáles son las teorías sobre los hombres con máscaras de plomo? Debido a las extrañas condiciones del caso, algunas personas creen que el caso de los hombres con máscara de plomo podría tratarse de algún tipo de suicidio ritual, vinculado con alguna secta. Por otro lado, hay quienes piensan que los hechos pudieron estar relacionados con presencia extraterrestre, ya que la colina en la que fueron encontrados ha sido señalada como un punto de avistamientos. Otras teorías sobre los hombres con máscara de plomo advierten que aquellos técnicos habrían intentado viajar en el tiempo. No obstante, nada de lo anterior explica para qué querían las máscaras de plomo y por qué necesitaban tanto las toallas como los impermeables. Lo más extraño de esta historia es que se dice que, 4 años antes de lo ocurrido, se encontró a otro técnico de televisión sin vida en el mismo sitio, bajo condiciones similares, con otros objetos, pero con una máscara de plomo. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparta el video para no ser apagado por las élites.